Forman consenso. Sí, lo ubicaron rápido, ¿no? Enseguida. La carpeta creo que es la 59, por sí. las copias que vi. Pero yo todavía no lo saqué. Fui hoy más temprano y había tanta gente que dije, Y después también. Sí, ¿no? siempre Chao. hay gente. voy a venir el miércoles, que tengo que venir igual y hay menos gente y lo saco. Sí, 59. Ah, perfecto. Bueno, el jueves estuvieron viendo Poder Constituyente. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué parte fue el último punto? ¿Empezaron a ver la reforma de la Constitución Nacional? ¿Realmente Poder Constituyente? No, Poder Constituyente. ¿Vieron Poder Constituyente originario, Poder Constituyente derivado, contenidos pétreos? No. ¿No llegaron a No, contenidos pétreos no. ¿No? Habló de la etapa preconstituyente y constituyente propiamente. Bueno, ustedes saben que hay dos clases de constituciones, según un constitucionalista inglés llamado James Bryce, eran las constituciones rígidas y las constituciones flexibles. ¿Y cuál era la diferencia que había entre unas y otras? La forma en que se modifican. La forma en que se modifican. Las rígidas, ¿qué características tienen? Y las flexibles, ¿cuál es la característica? Las flexibles, perdón, sí. Las flexibles, tengo entendido que el Poder Constituyente que modifica tiene un trámite mucho más fácil que en las rígidas. Las flexibles. Es decir, el trámite, ¿con cuál tenemos que comparar? ¿El trámite de reforma de la ley fundamental con el trámite de reforma de qué otras normas? Con una ley Leyes común. normales. En las flexibles el trámite es idéntico. En las rígidas el trámite es más complicado. Esa es la- En nuestro régimen, en nuestro sistema, la Constitución es rígida. Entonces eso significa que el trámite, el procedimiento de reforma, el ejercicio del poder constituyente derivado es más complicado que cuando tiene que actuar corrientemente no la rígida. Y acá hay otro problema que es existencial. Y es el problema un problema más bien existencial, y es el problema del cambio y de la permanencia, ¿no? Un problema del cual somos conscientes desde aquel fragmento 91 de Heráclito, según la traducción que se tirada, pero más o menos decía que no nos podíamos bañar en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río cambió y nosotros también cambiamos. Es decir, ya después de bañarnos y querer bañarnos otra vez ya no somos los mismos que cuando nos bañamos por primera vez. Quiere decir que, y esto da una idea de relativismo, pero también permite apartarse de rigideces demasiado estrictas, quiere decir que, bueno, hay cambios y que lo que uno trata es de aferrarse a cosas que son más o menos seguras. Es como cuando uno se mete en la pileta y va tomando hasta donde hace pie, y de repente tira un poco el pie y ve que la cosa se va hundiendo y se vuelve más insegura. Bueno, ese es un problema existencial que también se da en las constituciones. Cuando se hace una constitución, ¿qué es lo que se busca? Esencialmente que haya cierta seguridad, cierta estabilidad, cierta permanencia. Por eso va a ser más complicado reformar la constitución, va a tener un trámite complejo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es dar permanencia a ciertas normas o ciertos valores que se distinguen de los demás, ¿no? Y por eso se les da una situación privilegiada, diferente, ¿no? El problema es por cuánto tiempo y, bueno, si esto es válido. Piensen ustedes que nuestra Constitución, en el artículo 9, habla de los derechos de tránsito que pueden recaer sobre buques, carruajes y bestias, ¿no? Y eso se decía en tiempos en que sí, todo el comercio pasaba por buques, carruajes y por bestias, en ese sentido. Está eso en la Constitución, está en el diseño y está en la mentalidad de aquellas personas que se reunieron entre 1853, los últimos días de 1852 y medio año de 1853, y que hicieron la Constitución en la ciudad de Santa Fe. Ahora, si uno se pone a pensar todo lo que cambió desde entonces hasta ahora,
Piensen en un país de 1.700.000 habitantes, una ciudad de Buenos Aires de 70, 80.000 habitantes, más o menos. La mitad del territorio no ocupado estrictamente porque estaba, digamos, en posesión de pueblos originarios, en fin, un pueblo de raíces hispanoamericanas y no con todo el gran aluvión de inmigrantes que vino después. En fin, las grandes diferencias que hay entre la Argentina de 1853 y la Argentina del año 2013. 160 años de diferencia, ¿no? Y sin embargo tenemos el mismo artículo, que es el artículo 9, sancionado en 1853, que supuestamente tiene vigencia en el año 2013. Es decir, frente a esa pretensión de permanencia que tienen las normas constitucionales, hay por otro lado una dinámica, que yo diría también permanente, una dinámica permanente en las relaciones sociales, que son las que van cambiando y las que dicen, bueno, se pueden producir desajustes, lo que dice la Constitución, y aquello algo de la realidad llegada. ¿Cómo es la forma de solucionar esos desajustes? En primer lugar, hay que pensar que esto sucede en un Estado constitucional. Es decir, un Estado formado por personas, por seres humanos, libres e iguales. Y en el cual todo el pueblo es soberano. Todo el pueblo es soberano. A veces es gracioso, y uno lo ve también en los fallos de la Corte Suprema, la Constitución es ley suprema, el Poder Ejecutivo es jefe supremo de la nación, y en realidad todos nos consideramos soberanos, cada uno se considera un soberano. En realidad, solamente el soberano en un sistema republicano es el pueblo soberano. Ni siquiera la mayoría es soberana. La mayoría es un mecanismo para decidir, de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Ni más ni menos que eso. Entonces tampoco se puede asumir una soberanía por más cantidad de votos que se puedan tener. Si hay uno solo en contra, ese también es soberano. Es tan soberano como todos los demás, formando parte del conjunto del ser humano. Esa Constitución, digamos, que va a haber en este sistema un Estado constitucional de derechos donde el pueblo es soberano, está fundada en un sistema de derechos, es decir, de personas que tienen derechos. Cada uno, mejor dicho, todos en conjunto son soberanos y cada uno individualmente es libre. Y eso significa que hay que reconocer y garantizarle el ejercicio de sus derechos. ¿Y por qué esta sociedad democrática está basada en esos derechos? Por un lado, porque esos derechos son fundamentales. Y si esos derechos son transgredidos, desconocidos, violados, significa un déficit de mayor o menor grado de esa democracia. Es decir, como son la base de la democracia, por eso se los llama derechos fundamentales. Son los derechos sobre los cuales se funda la democracia. Y por eso el Estado constitucional tiene que sostener a la democracia mediante valores. Tiene que sostener a la democracia mediante valores, normas o políticas, valores, normas o políticas, cuyo objetivo central es sostener a los derechos en los cuales esa democracia se funda. Sostener a los derechos en los cuales esa democracia se funda. Si todo el pueblo es soberano, significa que cada uno de los que forman ese pueblo tiene los mismos derechos, es decir, es libre e igual a todos los demás. Y cuando esos derechos son violados, se está afectando a la soberanía, es decir, se afecta a la libertad de esas personas, pero al mismo tiempo se está afectando a la soberanía de todo el pueblo. Por eso es necesario que la Constitución y una democracia constitucional resguarde esos derechos. ¿Para qué? Para asegurar al soberano que es el pueblo. Del texto de nuestra Constitución surge de varias expresiones que el pueblo es el soberano. Cuando el preámbulo dice, nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, está diciendo
diciendo que el pueblo es el constituyente, es el que hizo la Constitución. Y por ahí en el artículo 33 encontrarán ustedes también la expresión de los derechos que nacen de la soberanía del pueblo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en la reforma de la Constitución. Porque una reforma no se puede hacer desoyendo al soberano. La Constitución es la norma del soberano. El soberano es el que hace la norma, pero también es el que la tiene que modificar. Es decir, siempre en algún momento del proceso de reforma de la Constitución, para que esto sea democrático, se tiene que escuchar a ese pueblo que es el soberano. Tiene que intervenir, y no solo tiene que intervenir, sino que tiene que intervenir decisivamente en la reforma de la Constitución. No respondiendo a una consulta, dictaminando, dando una opinión, decidiendo si la Constitución se va a reformar. Si eso no ocurre aquí, no se podrá hablar de un sistema democrático, porque el fundamento del sistema democrático es justamente respetar a ese soberano, tanto en su voluntad como en sus derechos. Por lo que vieron ustedes en la clase anterior que hablaron del poder constituyente originario, habrán visto cómo ese soberano se manifiesta por lo largo de la primera Constitución. Como vieron en la primera clase, cuando hablaron del poder constituyente originario, habrán visto cómo ese soberano se manifiesta cuando se forma la primera Constitución. Ahora vamos a ver en su actuación como poder constituyente derivado. Y un rasgo que lo diferencia del poder constituyente originario es que aquí hay límites de derecho positivo. Es decir, hay normas jurídicas que están limitando a ese poder constituyente. Lo cual suena paradójico, porque si es el soberano, precisamente no tiene límites, ¿no? Y eso era lo que caracterizaba al poder constituyente originario. Y entonces, ¿cómo se puede explicar o justificar que la misma Constitución le imponga límites al ejercicio del poder constituyente derivado? ¿Cuáles son esos límites? Primero, que preexiste una Constitución, es decir, hay una Constitución que es la que hay que reformar, preexistencia de la Constitución. Segundo, que esa Constitución proviene del pueblo, es decir, es una creación del soberano que es el pueblo. Tercero, que hay cambios en la sociedad, que hacen que esa manifestación soberana del pueblo se haya quedado anticuada o inadecuada o contraria, digamos, a la dinámica de los cambios actuales. Cuarto, es que hay una Constitución rígida que prevé su procedimiento de reforma. Una Constitución rígida que prevé su procedimiento de reforma. Es decir, una norma que dice cómo hay que reformarlo. Y quinto, que esa reforma se tiene que cumplir de acuerdo con lo que dice esa Constitución preexistente. A veces se habla de cláusulas o contenidos pétreos cuando se sostiene que hay contenidos de la Constitución que no pueden reformarse. Lo que se busca es dar fijeza y permanencia definitiva a lo que dijo el Poder Constituyente original. Por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución declara abolida para siempre la confiscación de bienes, ¿no? El artículo 18 abolida la pena de muerte por causas políticas, ¿no? Para siempre. Un poco como ese para siempre está diciendo que esto nunca más se puede reimplantar en nuestra convivencia social y en nuestras normas jurídicas. Hay otras constituciones, como es el caso de la Constitución de Francia, la de Alemania y la de Italia, que prohíben modificar la forma republicana de gobierno, ¿no? Es decir, son estados que antes eran monarquías y para evitar que vuelvan las monarquías prohibieron modificar la forma republicana de gobierno.
Otras también, como Alemania y Australia, prohíben modificar el sistema federal, es decir, como que no podrían transformarse de estados federales en estados unitarios. La cuestión es si esto, digamos, tiene efectividad o no. Y aparte hay un tema. Los constituyentes en su tiempo habrán dicho esto es irreformable. Y era el pueblo argentino del Tarepo. Y le puede decir al pueblo argentino del año 2013 que eso es irreformable. Y si realmente es muy contraproducente e inefectivo, y bueno, lo que se está haciendo hasta cierto punto es alentar una revolución, es decir, alentar a transgredir el orden institucional establecido. Entonces, eso genera ciertas dudas acerca de si esos contenidos pétreos son o no efectivos. No significa que no sean valiosos, sí que son valiosos. Vidal Campos dice que los contenidos pétreos en nuestra Constitución son la democracia, la forma republicana de gobierno, el federalismo y la confesionalidad del Estado. Y esos son los que enumera. Claro, la pregunta es, ¿esto lo dice la Constitución expresamente? No, en ninguna parte dice esto no se puede reformar. ¿Podría repetirlo? Sí, Vidal Campos da 4 ejemplos de contenidos pétreos irreformables. La democracia, la forma republicana de gobierno, el sistema federal y la confesionalidad del Estado. Pero en ninguna parte de la Constitución dice que estos 4 aspectos sean irreformables. ¿El último cuál es? Confesionalidad del Estado. Y además, si hubieran sido irreformables, la primera precaución de los constituyentes tendría que haber sido declarar, como se hacía en otras constituciones, como la de Francia o la de Italia, lo que fuere, declarar y decir, esto no se puede modificar. Y no lo dijeron. Es decir, uno podrá pensar, sí, ojalá que esto que a mí me gusta no se modifique nunca. Pero una cosa es lo que a mí puede gustarme y otra cosa es lo que dice el texto normativo que nos rige para todos. Por eso una alternativa puede ser, bueno, aquellos aspectos que sea relevante conservar o mantener, quizás fijar un procedimiento más complicado de reforma todavía, ¿no? Es decir, por ahí en lugar de 2/3 de votos en las cámaras, 3/4 de los votos iban a modificar algunos de esos contenidos, pero no cerrar, digamos, o no tener la intención de cerrar para siempre la posibilidad de modificar esos contenidos. Porque si no, habría una especie de pueblo argentino privilegiado, que es el que hace la Constitución originaria, o el que declara en algún momento cuál es un contenido pétreo, y un pueblo argentino disminuido, que es el que no puede modificar esos contenidos que sus antepasados establecieron, ¿no? Entonces, esto parece que no combina demasiado con la soberanía del pueblo. ¿Cuál sería un poco la solución efectiva para este problema del ejercicio del poder constituyente derivado? En realidad, no es tan necesario hablar de poder constituyente originario y de poder constituyente derivado. Tanto uno como otro son poder constituyente, que es lo que los caracteriza. Y no se puede ver en esto como una especie de elevación a un plano más elevado, digamos elevación a un plano superior de aquellos que hicieron la Constitución y el paso a un plano inferior de aquellos que la van a reformar. Es decir, no tiene privilegios el argentino de 1823 o de 1860 que no posea el argentino del año 1860. Entonces, ¿cómo conciliamos las dos cosas? En realidad lo que hay son distintas generaciones de argentinos que han ido cambiando, que han mantenido también tradiciones, pero que la dinámica social ha cambiado. Evidentemente ha habido cambios de 1823 a 2007. Pero es como si hubiera una especie de testimonio en la carrera de postas o la transmisión de una llave, ¿no? Que es la que permite hacer los cambios constitucionales a una generación. Ese testimonio de la carrera de postas o esa llave es el artículo 30 de la Constitución, que es el que dice cómo se puede hacer una reforma constitucional. Es decir, aquellos argentinos que hicieron la Constitución en 1853, eso que ni ellos mismos se respetaron porque en 1860 no cumplieron con la cláusula originaria, pero establecieron en el artículo 30 cómo debía reformarse la Constitución. Y para que esa reforma, al mismo tiempo que permita los cambios, pero asegure una cierta dosis de continuidad, que mantenga una cierta dosis de continuidad,
para que eso pueda hacerse, hay que hacerlo de acuerdo con lo que dice el artículo 30 de la Constitución. Es decir, es una especie de comunicación que hay entre generaciones. Generaciones que tienen poderes exactamente iguales, pero una le dice a la otra cuál es el mecanismo, le entrega la llave, y la otra solamente puede usar la llave como corresponde, que es como le han dicho en ese mecanismo. Hay una especie de manera de asegurar la continuidad y al mismo tiempo permitir los cambios. Y eso sirve para darle permanencia a la Constitución y al mismo tiempo para facilitar o promover los cambios cuando son necesarios. No sé si esto quedó claro, entonces, esta idea de que no son un poder constituyente originario y un poder constituyente derivado. Siempre el pueblo que es soberano en un Estado constitucional tiene el poder constituyente. Lo que pasa es que la Constitución lo que le está diciendo, y eso lo tuvo que hacer el primer constituyente, es cómo se va a ejercer en el futuro ese poder, ¿no? Respetando una norma que es esencialmente el artículo 30. Justamente lo que hace la reforma constitucional es regular el derecho a la revolución. Es asegurar que las revoluciones sean incruentas. ¿Por qué? Porque se pueden hacer revoluciones, pero siempre y cuando se respete el contenido del artículo 30. Es decir, es el único límite al derecho a la revolución. Claro, significa seguir todo un procedimiento que implicará muchos otros límites prácticos. Pero por lo menos hay que respetar ese procedimiento para poder hacer los cambios. Y eso, bueno, está en el artículo 30, que sería una especie de llave o una contraseña entre una generación y otra. Nosotros hicimos la Constitución. Si ustedes, que son nuestros descendientes, digamos, generacionales, quieren hacerlo, tienen el mismo poder que tuvimos nosotros, pero lo deben hacer de acuerdo con esta llave o contraseña que les estamos pasando a ustedes. ¿Y dónde está la contraseña? En el artículo 30. Si eso no se hace, si eso no se respeta, si no se sigue ese mecanismo, ya no habría poder constituyente derivado, sino que habría nuevamente poder constituyente originario, porque estaría estableciendo una norma y no de acuerdo con límites que venían impuestos por normas anteriores. O, como se llama actualmente por muchos autores, poder constituyente o ejercicio irregular, poder constituyente irregular o ejercicio irregular del poder constituyente. Si no se respetan las normas para reformar. Si no se respeta, si no se, digamos, usa la llave que dio el constituyente originario, si no se emplea la contraseña que dio el constituyente originario, bueno, estaríamos en un poder constituyente irregular o en el ejercicio irregular del poder constituyente. Siempre de alguna forma u otra esto significa una contravención a la democracia o una falta de respeto a esa soberanía del pueblo. Pero bueno, a veces está más escondido y a veces menos escondido. Lo que llama la atención en todo esto, y es como para ponerlo en el libro Guinness de los récords, es que nuestra Constitución trató este importantísimo tema del procedimiento de reforma constitucional en un artículo, que es el artículo 30, y de una manera muy breve. Ustedes toman y cuentan las palabras, usó más o menos de la mitad de lo que dice el preámbulo, digamos, en el texto de cómo se reforma la Constitución. El preámbulo tiene 100 palabras, el artículo 30 tiene 46 palabras. En esas 46 palabras, el constituyente originario reguló esta especie de transmisión de contraseña o paso de contraseña a las generaciones posteriores. Creo que no debe haber en las constituciones de cualquier otro país provincial o las cámaras municipales una norma tan breve que regula una cuestión tan importante. El problema de la brevedad de esa norma es que ha dado lugar a muchas y contradictorias interpretaciones, ¿no? O enfrentamientos y demás, con lo cual, bueno, sería aconsejable darle algunas precisiones a ese texto y que esas precisiones figuraran en el texto constitucional. Pero eso no lo tenemos nada menos, digamos, o nada más que esas 46 palabras que son las que dicen cómo se va a ejercer el poder constituyente en nuestro sistema político. Nuestra Constitución, de acuerdo con el artículo 30, es una Constitución rígida. ¿Por qué? Porque no se reforma igual que las leyes ordinarias. Declara la necesidad de la reforma el Congreso y la hace una convención.
es un sistema de convención. Esto significa que el órgano que efectivamente realiza las reformas es un órgano distinto de los otros poderes del Estado. En nuestro caso, es la convención constituyente o reformadora, como les parezca llamarla. Por ejemplo, hay países donde las reformas las hacen los propios órganos legislativos, ¿no? Como es el caso de Brasil, con una mayoría especial. Entonces ustedes pueden tener el orden del día de la Cámara de Diputados, donde figura modificaciones al Código Penal, modificaciones al impuesto al valor agregado y de repente, como punto tercero, reforma de la Constitución. Entonces las anteriores normas las votan los legisladores, los diputados, con la mayoría habitual o corriente, y la reforma de la Constitución con una mayoría agravada, ¿no? Hay otros sistemas donde, como son en los países escandinavos, donde la reforma la aprueba el órgano legislativo, se disuelve en ese momento, ni bien aprobó la reforma, se disuelve, lo cual debe ser bastante difícil porque los legisladores tienen que ir a elecciones después de que aprueban la reforma constitucional, y eso, bueno, genera algunas dificultades acerca de si van a permanecer o no en sus cargos, dependerá de lo que el pueblo vote. Bueno, aprueban la reforma de la Constitución, se disuelve el órgano parlamentario y se convoca elecciones, se hacen las elecciones, se reúne el órgano parlamentario con una composición nueva, y ese órgano parlamentario con la nueva composición tiene que ratificar la reforma que aprobó su órgano parlamentario antecesor. Es decir, se le da una oportunidad al pueblo para que el pueblo opine sobre la Constitución y decida sobre la Constitución que va a hacer. Hay otros sistemas donde la reforma se aprueba en el Parlamento, como es el caso de Italia, pero después, si lo pide un porcentaje de legisladores, o hay una iniciativa popular, o lo piden órganos regionales, se hace una ratificación por vía de un referéndum. Es decir, se le da la oportunidad al pueblo de que se exprese por medio de un referéndum respecto de la reforma. En Estados Unidos la reforma la hace el Congreso con una mayoría agravada, y después tiene que ser ratificada también por una mayoría agravada de legislatura. Cuando la última legislatura que es necesario que ratifique la reforma aprueba esa reforma, pasa a incorporarse al texto de la Constitución o a agregarse como una enmienda. Hubo un caso muy gracioso, una enmienda, creo que no sé si fue la 26 o 27, que se había, digamos, discutido y tratado en el Congreso, creo que a fines del siglo XIX. Fines del siglo XVIII o primeros años del siglo XIX. Y demoró tanto la vuelta entre las legislaturas, piensen ustedes que había en ese momento unos 13 estados, los Estados Unidos, bueno, dieron tanto la vuelta, se fueron sumando más estados, que finalmente la enmienda fue aprobada, creo que fue en el año 2001 o 2002, cuando además ya no tenía ningún sentido o interés que la enmienda fuera aprobada. Pero evidentemente era un proceso mucho más complejo de lo que es sancionado por la ley. Enmiendas, digamos, reconocidas de Estados Unidos tienen las primeras enmiendas que tienen todas las declaraciones de derechos. La enmienda 13, que estarán viendo la película de Lincoln, hecha por Spielberg, que justamente trata de la aprobación de esa enmienda. Yo no la vi todavía, pero es muy recomendable. No sé, la impresión que muestra es que enseña la cara más oscura que tiene la democracia, que bueno, no deja de ser, bien o mal, una de las caras de la democracia. Pero bueno, o también hay algo así como del fin que justifica los medios, etcétera, etcétera. Vale la pena ver, ¿no? Y bueno, la enmienda 18, que era tan conocida, fue la de la ley seca, es decir, la prohibición de, digamos, importación, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y eso se llegó a darle el rango de la norma constitucional. Y después creo que fue la enmienda 21 o 22 que dejó sin efecto la enmienda 18 porque había servido para que todos los gángsters se enriquecieran con la prohibición de las bebidas alcohólicas. ¿Qué pasó después? Como tenían toda la organización para la venta de las bebidas alcohólicas, cambiaron de rubro y pasaron a las drogas. Con lo cual, a veces cuando se habla de la despenalización de las drogas, asuntos que, bueno, es enteramente debatible y está lleno de matices,
uno de los puntos que hay que considerar es que puede determinarse la mercadería valiosa, pero el problema es que va a usar detrás de eso, aunque vendría después el crimen organizado, que es lo que realmente, digamos, la organización en eso es justamente tan, digamos, repudiable como el producto que se comercia, o quizás bastante más, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que escapa del poder constituyente originario que digo. Nuestro sistema es un sistema de convención, es decir, se busca que haya un órgano distinto que haga la reforma constitucional. Convención. Es un sistema que tiene su origen en Francia. En Francia lo hace una asamblea, la reforma constitucional, pero lo curioso es que esa asamblea está conformada por los diputados y por los senadores. La diferencia está que esos diputados y senadores se reúnen todos juntos en esa asamblea, y no actúan por separado como lo hacen cuando aprueban una ley, y además no se reúnen en sus cámaras respectivas, sino que se reúnen en Versalles, ¿no? Tratando de dar una idea de unidad nacional en el momento en que se aprueba una reforma de la Constitución. Y eso, aunque esté integrado por senadores y por diputados, no deja de ser un órgano distinto del que formaban diputados y senadores por separado. Entonces, ese es el sistema de convención. Se busca que haya un órgano distinto del órgano legislativo corriente para que haga la reforma constitucional. En nuestro sistema hay una función preconstituyente que está a cargo del Congreso de la Nación. Preconstituyente. Es decir, la iniciativa formal la tiene el Congreso. La declaración. Ahora se está hablando, se hizo hace muchos años, también todavía antes de la reforma del 94, de impulsar una consulta popular no vinculante, etc. Si se tratara de una consulta, primero, bueno, por iniciativa popular en nuestro sistema no se puede hacer una reforma de la Constitución. Esto está prohibido expresamente por el artículo 39 de la Constitución, el último párrafo. Dice que no se puede proyectar por vía de iniciativa popular una reforma de la Constitución. Esto es diferente en otros países, por ejemplo en Uruguay sí se puede, en Colombia también se puede, y la última constitución que tiene Colombia, que es de 1991, se originó en una iniciativa popular. Pero en nuestro país eso está restringido. Y la consulta popular, bueno, si fuera o si se pretendiera que es consulta popular vinculante, es decir, obligatoria una vez que vota el pueblo a favor de esa consulta, no se puede hacer porque digamos, se trataría de una cuestión donde se exige una mayoría legislativa especial, 2/3. Entonces yo no puedo hacer una consulta popular donde el pueblo por una mayoría decida, cuando la Constitución exige que esto lo voten los 2/3 de los representantes. Supongamos que votan a favor de la reforma constitucional en la consulta popular el 60% de los ciudadanos. Bueno, esto no significa que sean esos 2/3 que exigen la Constitución. Supongamos que salieron los 2/3 de los ciudadanos. Bueno, las leyes en este aspecto lo restringen el tema de la consulta popular vinculante cuando es materia constitucional. El problema es en la consulta popular no vinculante, es decir, el pueblo vota pero esto no obliga. La ley en ese aspecto no dice nada, ¿no? Hay autores como Badeni que dicen, no, si esto está prohibido para la iniciativa, también tiene que estar prohibido para la consulta popular. Pero bueno, es una opinión doctrinal que yo comparto. La que no está prohibida. ¿Cómo? No está prohibido. Sí, yo en mi opinión, digamos, creo que como es una constitución rígida, no corresponde utilizar procedimientos diferentes del que tiene la Constitución. Pero esto es mi opinión, no. Porque a mí me interesa que la constitución sea rígida porque, bueno, si Heráclito nos decía que todo cambia, bueno, busquemos también en qué afirmarnos, y una de las cosas donde nos podemos afirmar es en una constitución. Pero bueno, desgraciadamente el artículo 30 es muy breve, no trata este tema expresamente, y habrá quienes puedan pensar que por la vía de una consulta popular no vinculante, no digo que se inicie un proceso de reforma constitucional formalmente como lo prevé la Constitución, pero sí que se utilice la respuesta favorable a esa consulta como un medio de presión sobre los que tienen que decidir en definitiva, que son los legisladores. Eso
bien o mal forma parte del escudo de la política y del sistema político en el cual se convive, ¿no? En lo personal yo no estoy de acuerdo, pero es una opinión personal. Bueno, la declaración de la necesidad de la reforma la tiene que hacer el Congreso. Y hay en esto algunas discusiones acerca de cómo el Congreso ejerce esa función constitucional. En primer lugar, el Congreso tiene que valorar los hechos, valorar los cambios que se han producido en la sociedad y el desajuste que existe entre esos cambios, esos hechos que está valorando, el desajuste que existe entre esos cambios, esos hechos que está valorando y el texto de la Constitución. No sé si en la clase pasada hablaron de las mutaciones constitucionales. Si no, bueno, les comento muy brevemente. Hay una mutación constitucional cuando se produce un cambio en la Constitución sin que se haya producido paralelamente una modificación al texto de la Constitución. La Constitución de repente, por algún motivo, cambia su contenido o significado. Por ejemplo, había una norma que exigía que para ser senador nacional había que tener una renta de 2.000 pesos fuertes. Bueno, ahora ni sabemos si hay pesos fuertes y cuánto valen, a mí no parecen tan fuertes los pesos que hay. Entonces, bueno, no se puede calcular cuánto es la renta del senador. Está calculado, ¿no? Miden con onzas de oro de aquella época, llevarlas a la actualidad, pero ese requisito no se exige más. Y llama la atención que en 1994, si se pretendió reformar la Constitución, eso no hubiera sido derogado. Bueno, ¿por qué no existe más? Y cambiaron las costumbres, las prácticas, porque debían exigir que esa norma se aplicara, no lo hicieron, y no lo hicieron por mucho tiempo, y ahí se produjo una mutación constitucional por sustracción. Había un texto en la Constitución de contenido normativo y la práctica fue llevando que eso fuera sustraído en cuanto a su contenido. ¿Se reformó la Constitución? No, pero que hubo un cambio en el régimen constitucional, sí, eso sucedió. Esto ocurría también, bueno, con que el presidente cuando salía de la capital necesitaba autorización del Congreso. Ahora hubo un tiempo en el cual, digamos, se cambió hasta cierto punto eso, y estaba en vigencia todavía la Constitución antes de la reforma, que cuando se iniciaba un mandato presidencial, el Congreso sacaba una ley diciendo que viaje a donde quiera, todo el tiempo que quiera, siempre que sea necesario para el manejo de las relaciones exteriores o lo que fuera. Le daban una autorización global por todo el mandato presidencial. En los tiempos actuales eso está restringido un tanto, y a veces fijan por ahí 2 años o 1 año, pero no le da al Congreso así una especie de cheque en blanco para que el presidente sea ausente del país, no de la capital como se decía antes de la reforma. Y ahí también hubo una mutación constitucional. Es decir, no hubo una reforma formal, pero sí se produjo en los hechos o en la realidad sectaria. El derecho de propiedad fue una cosa hasta que la Corte dictó un fallo en el caso Ercolano contra Lanteri de Rencho. Es decir, admitió que por la vía de los poderes de emergencia se pudieran establecer severas restricciones al ejercicio del derecho de propiedad. En ese caso se trataba de un contrato de locación y por vía de una ley lo que habían hecho era extender los plazos de la locación y al mismo tiempo reducir el monto de los alquileres, lo cual afectaba a un propietario que era el dueño del inmueble, que veía limitado el uso de ese inmueble y lo que podía percibir por el alquiler del inmueble. Y la Corte dijo que eso es válido y se están ejerciendo poderes de emergencia. El artículo 14 de la Constitución y el artículo 17, que tenían un régimen relativo a la propiedad, fueron una cosa o tuvieron un sentido antes de ese fallo y tuvieron otro sentido, y vaya si cambió, a partir de ese fallo. ¿Hubo una reforma constitucional? No. Lo que hubo es un cambio de interpretación de una norma de la Constitución. Y ahí hay una mutación constitucional. Es decir, estas son vías por las cuales, sin necesidad de convocar a una convención constituyente y hacer todo el procedimiento formal, se van produciendo y aceptando algunos cambios. Lo que pasa es que a veces llega un momento en el cual ya la norma no da para ser interpretada con tanta elasticidad, con tanta flexibilidad, y bueno, lo que se impone es un cambio formal de la Constitución. Por eso el Congreso lo primero que tiene que hacer es valorar los hechos y señalar, conviene hacer la reforma, ¿no? Bueno, lo que el Congreso diga en cuanto al fundamento de esa reforma no es vinculante para la Convención Reformadora.
La convención puede decir no, no estamos de acuerdo con lo que dice el Congreso, esto no hay que cambiarlo y no se cambia, y esa es una potestad que le da la Constitución a la convención. Sí. O sea que en la declaración de necesidad de reforma el Congreso puede incluir puntos de reforma y no es vinculante hacia la Asamblea. Digamos, el tratamiento de cada punto, ¿no? Lo que no puede agregar la Convención, que ya vamos a ver, es puntos distintos de los que fijó el Congreso. Pero eso ya vamos a agregar, ¿no? Eso no es vinculante para la Convención reformadora. Puede decir, no, no estoy de acuerdo con que la Constitución se cambie como dice el Congreso. Lo que yo creo es que hay que mantenerla tal cual está. Y no la cambian, y lo han hecho además las convenciones reformadoras en más de una oportunidad. Y tampoco esta valoración es susceptible de control judicial. Es una facultad privativa del Congreso. El Congreso como órgano representativo, donde está la mayoría y están las distintas corrientes de la oposición, ¿no? Es el más representativo de todos los órganos constitucionales. Bueno, el Congreso lo que declara, la valoración que hace el Congreso diciendo, bueno, acá no puede ser que haya un artículo que hable de bestias y carruajes, cuando ya esto no se usa más como medio de transporte. Y por ahí la Convención dice, sí, no se usa más, pero respetemos el texto original, etcétera, etcétera. Y además, los convencionales los votó y los eligió el pueblo, por lo cual la manifestación de los representantes del pueblo en ese momento prevalece sobre la manifestación de los representantes del pueblo que eran los del Congreso. Es más fresca, digamos, la voluntad popular en la Convención que en los que declararon la necesidad de la reforma. Es decir, esto es muy importante, el Congreso declara, pero el Congreso no reforma, ¿no? Y hay que distinguir bien el rol que le corresponde al Congreso del que le corresponde a la Convención. El Congreso declara, pero no reforma. Es decir, el Congreso lo que va a hacer es convocar a la Convención, es decir, tiene que venir a la Convención, que a su vez no se podría reunir, si el Congreso no lo hubiera convocado, no hubiera dicho, se debe reunir la Convención. Fíjense ustedes que en esto sigue estando Montesquieu. Son distintos órganos que ejercen distintas funciones y se controlan recíprocamente. La Convención no puede venir a actuar por sí, como el Congreso no puede decir que la Convención haga esto y no haga otra cosa. Son distintos órganos con distintas potestades. ¿Cómo se declara la necesidad de la reforma? Sí. Facultad privativa Del Congreso. Gracias. ¿Cómo se declara la necesidad de la reforma? ¿Se hace mediante una declaración o mediante una ley? Esto fue una discusión que se generó en la reforma de 1949. Y hubo algunos autores, Sánchez Viamonte, por ejemplo, González Calderón, que opinaban que no tenía que usarse la forma de ley, sino que lo que había que hacer era una declaración. ¿Y por qué no había que usar la forma de ley? Porque al usar la forma de ley estaba el riesgo de que el Poder Ejecutivo, que es colegislador, interviene en la legislación, vetase el proyecto de reforma y entonces obligara al Congreso, digamos, a insistir o que bueno, que esa reforma no se pudiera llevar a cabo. En realidad hay que pensar si no está bien que el Poder Ejecutivo, llegado el caso, pudiera vetar el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma. Si es un sistema de una constitución rígida, lo que estamos haciendo es que haya un control más sobre ese proceso de reforma. Y bueno, el Poder Ejecutivo al vetar una ley le llama la atención al Poder Legislativo, le dice, bueno, trate de meditarlo un poco más, vea si realmente son las condiciones apropiadas para hacerlo, y si el Poder Legislativo entiende que sí, podrá insistir con la sanción de esa ley. Esto, les digo, no están todos de acuerdo en la doctrina, pero es la postura de Badeni, ¿no? En el sentido de que, bueno, no significa esto que sea riesgoso que haya un límite o un control más. Al contrario, si la Constitución es rígida, no está mal que haya un límite y que el Poder Ejecutivo pudiera vetar. En general no están de acuerdo y además hay una cuestión que es relevante. Si el Congreso sanciona la declaración de necesidad de la reforma, lo tiene que hacer con 2/3 de la totalidad de los integrantes de la Cámara Legislativa, de cada Cámara Legislativa. En cambio, cuando insiste en un proyecto de ley, lo hace con 2/3 de los presentes. Y esa es una diferencia sustancial, ¿no? Pero bueno, será una cuestión para evaluar si se utiliza el procedimiento legislativo, bueno, se lo hace con todo y bueno, tendrá que promulgar la ley.
En todas las reformas constitucionales se utilizó la forma de ley. Es decir, en todas las reformas constitucionales se utilizó siempre la forma de ley para declarar la necesidad de la reforma. Con una excepción, que fue la reforma de 1957, porque no estaba funcionando el Congreso, lo que había un gobierno de facto. Entonces se convocó por un decreto ley en ejercicio de poderes revolucionarios, o sea, un poder constituyente irregular. Pero en todas las demás modificaciones, desde 1860 con la ley 230 de la Confederación hasta 1994 con la ley 24.309, siempre la convocatoria se hizo con la forma de una ley. Perdón, Sí, ¿la reforma del 72 también se hizo? la del 72 se hizo con una ley, pero digamos aprobado por el ejercicio de facultades que daba la Junta de Comandantes en Jefe, y lo hizo el general Lanusse, por ahí interpretando mal aquello de Rousseau, según lo cual la ley es la expresión de la voluntad general. Capaz que hubo una mala traducción y pensó que la ley es la expresión de la voluntad de un general, no, que no es lo mismo que la voluntad general. Eso duró, bueno, lo que podría durar algo que no tiene legitimidad. Apenas se aplicó en el gobierno que vino en el año 73, con muchísimas dudas, generó más confusión, porque les digo que hasta 1994, si nos poníamos a explorar bastante bien, no sabíamos cuál era la constitución que tenía validez en Argentina, de tantos terremotos, digamos, institucionales. Desde el 94 sabemos que es la constitución de 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957, aunque era irregular, se aceptó en el 94 que esa constitución forma parte del sistema constitucional, y 1994. Y se excluyó, no se incluyó, a la reforma de 1941. Pero bueno, por lo menos ahora sabemos que esa es la constitución vigente. Por mucho tiempo no se supo, porque algunos decían no, es la constitución anterior a 1943, otros decían no, es la constitución del 49, otros decían no, es la constitución anterior al 49, pero con la reforma del 57. Bueno, si ustedes a un norteamericano le preguntan cuál es su constitución, la que se aprobó en Filadelfia en septiembre de 1787 y tiene 24, 25, 26 enmiendas. Y eso se lo va a contestar desde un norteamericano de Alaska a otro de la Florida y de uno de Nueva York a otro de Los Ángeles. En la Argentina, hasta el año 1994, podía haber entre 3 o 4 respuestas diferentes. Ni siquiera los especialistas se ponían de acuerdo en cuál era la Constitución. Y si ya no estamos de acuerdo en cuál es la ley fundamental, es mucho más difícil empezar a ponerse de acuerdo sobre lo que viene para abajo, ¿no? Bueno, siempre se utilizó la forma de ley. Segunda cuestión, esa declaración la hacen las cámaras por separado, como se aprueba toda ley, o la hace el Congreso en Asamblea Legislativa. Como el artículo 30 habla del Congreso, más de uno piensa, bueno, no está hablando de la Cámara de Diputados o del Senado, sino de la reunión de las dos cámaras que se llama Asamblea Legislativa. Esto, digamos, la experiencia demuestra que no es así, siempre se hizo con las cámaras por separado. Sería una picardía, ¿no? Claro, me sobran un montón de diputados, pero me faltan algunos pocos senadores, entonces juntamos todos y ya consigo los 2 tercios de la totalidad. Es decir, es una forma de hacer un cálculo, digamos, quizás mezquino, que puede utilizarse para la sanción de una ley, pero no es lo más apropiado para una reforma de la Constitución. Entonces, digamos, la mayoría coincide en que esto se hace por separado. Sesiona por un lado la Cámara de Diputados y por otro lado el Senado. La Asamblea Legislativa es para situaciones muy excepcionales y en realidad tiene que ver, digamos, se usa o se aplica en las relaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Hace pocos días, el 1 de marzo, hubo una Asamblea Legislativa, es decir, se reunieron todos los diputados y todos los senadores porque se abría el periodo ordinario de sesiones y iba la presidenta a hacer la apertura de ese periodo ordinario de sesiones. Lo mismo pasa en Estados Unidos cuando el presidente todos los años pronuncia el mensaje sobre el Estado de la Unión, ¿no? Y también el Congreso de Estados Unidos, ahí tomamos el modelo, se reúne la Asamblea Legislativa.
Si el presidente presenta la renuncia o el vicepresidente presentara la renuncia, no se trata por separado, no la tratan por un lado el Senado y por otro lado la Cámara de Diputados. La trata el Congreso y la Asamblea Legislativa. Y si se produce una cefalía, la decisión de quién va a ocupar transitoria o hasta completar el mandato del cargo de presidente o de vicepresidente, la tiene a su cargo el Congreso, no con las cámaras por separado, sino en la Asamblea Legislativa. Es decir, pero la reforma de la Constitución, eso porque, bueno, la Constitución lo dice expresamente, pero la reforma de la Constitución no lo dice expresamente. Y además siempre se ha hecho con el procedimiento de sanción de las leyes, donde intervienen las cámaras por separado. El otro tema que viene es con qué mayoría se aprueba esta declaración de necesidad de reforma. La Constitución, este breve artículo 30, dice 2/3 partes al menos. Pero hay distintas maneras de calcular, o digamos, de la base sobre la cual... Miembros presentes o miembros total. Y ahí tenemos. Es decir, yo tengo, vamos a tomar como ejemplo el Senado. En el Senado tengo 72 senadores. Yo tengo que tomar 2/3. Para que el Senado tenga quórum, es decir, para que pueda sesionar, basta con que haya 37 senadores presentes. Ahí el Senado puede, digamos, sesionar y adoptar decisiones válidas. Si yo los 2/3 los calculo sobre la totalidad de los integrantes, tengo que tener 48 senadores reunidos. Si solamente los calculase sobre los que están presentes, entonces los que tengo que tener reunidos son unos 25 senadores. En esto, la experiencia es variable. La mayoría de las reformas se hicieron calculando de esta manera. Yo les diría que lo más correcto, quizás, pero esto es opinable, es calcular sobre los que se han incorporado a la Cámara, porque a veces podría ocurrir que hay, digamos, bancas que estuvieran vacantes en la Cámara. Es decir, vacante no quiere decir que no está presente, lo que quiere decir es que ni siquiera está incorporado a la Cámara. Presente es que está incorporado a la Cámara, pero que no ha asistido a esa reunión. Bueno, pero como se trata de un sistema que es una constitución rígida, hay que pensar desde el punto de vista de la finalidad que es complicar el procedimiento de reforma. Entonces, si yo calculara de esta manera, lo que estoy haciendo es facilitar el procedimiento de reforma. Si yo calculo de esta manera, estoy complicando, estoy viéndolo como es la forma, dentro de las posibles, más complicada de hacerlo. Entonces, si uno lo piensa con un criterio de la finalidad, hay que buscar que esto se haga con el cálculo más, digamos, difícil de alcanzar. Además, hay otra razón, y es que en la reforma de 1994 se le puede dar jerarquía constitucional a tratados internacionales. Es decir, normas de derecho internacional convencional que por sí mismas no tienen jerarquía constitucional, nuestro sistema lo habilita al Congreso para darle jerarquía constitucional a esas normas. Y ya lo ha hecho el Congreso en 2 o 3 casos. Pero para hacerlo, la Constitución exige los 2/3 contados sobre la totalidad de los integrantes de la Cámara, no sobre los presentes, sobre la totalidad. Y no sería muy coherente exigir una mayoría superior cuando es incorporar un tratado constitucional a la que se exige cuando hay que reformar la Constitución. Es mucho más elevado, digamos, jerárquicamente, el trámite de reformar la Constitución que el de darle jerarquía constitucional a un tratado internacional. Entonces, digamos, la opinión, a mi entender válida, es la que calcula esa mayoría de 2/3 sobre la totalidad. Y les diría que el último precedente, que es el de la reforma de 1994, se calculó, y las cuentas daban bien, sobre la totalidad de los integrantes de la Cámara de Diputados y la totalidad de los integrantes del Senado. ¿De los presentes o de todos? De todos. Me quedó una duda sobre qué significa incorporado. ¿Significa que el cargo no está vacante y además que están presentes? Esas dos cosas. Incorporado significa que el senador prestó juramento conforme a sus creencias y a partir de ahí puede ser uso de su banca, participar de los debates y votar en el momento de decidir. El que no ha cumplido con ese primer trámite, que es el de prestar juramento para incorporarse, bueno, lo que significa es que ha dejado la banca vacante.
Y ahí está la duda sobre si hay que calcular sobre la totalidad si es que existen vacantes. Lo correcto, digamos, lo que es más apegado, es decir, no, calculemos sobre la diferencia que hay entre la totalidad y las vacantes. O sea, si hay 3 vacantes no los contamos. Pero si el sistema constitucional no nos habla en otras normas de la totalidad, los 2/3 sobre la totalidad, y es una reforma, y la reforma tiene que ser más complicada, creo que es válido, para mí es más válido que la otra interpretación, decir, bueno, que se calcule sobre la totalidad. Es decir, la base de cálculo son 72 senadores y la base de cálculo son 257 diputados. ¿Por qué? Porque si no, alguien interesado podría, no sé, bajar. Le sobran muchos senadores, pero no le alcanzan para los 2/3. Por ahí bajar un poquito lo que hace falta y al calcular, no sé, supongamos sobre 69 o sobre 66, realmente le den los 2/3. ¿No? Y es una forma no de complicar, sino de facilitar la reforma de la Constitución. Badeni opina que se debe calcular sobre los que están incorporados. Pero bueno, quizás sea más adecuado calcular sobre la totalidad. La Constitución, en el caso de los tratados internacionales, está hablando de totalidad y no, digamos, de los que estén incorporados. Pero bueno, son temas donde uno ve la insuficiencia del artículo 30, que los debería tratar con más precisión y claridad, ¿no? Los votos son como las monedas o el dinero, se cuentan de a uno, ¿no? Y se cuentan de a uno el día de las elecciones y se cuentan de a uno en esos casos y en esas votaciones. Piensen ustedes, hace poco este memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, vaya si contaron de a uno y hasta qué punto, ¿no? Bueno, son cosas, no sé si en algún momento harán la película Lincoln sobre este tema, pero bueno, esas maneras a veces de conseguir el voto favorable, como dice García Pelayo, nos muestran a veces la cara más fea que se tiene. A veces se consigue el voto, sí, porque me sale mi contrato en tal lado, o a mi cuñado que le dan una obra pública en un municipio, no sé, Morón, lo que fue. Bueno, uno se siente un poco molesto o incómodo si la democracia se desenvuelve de esa manera, ¿no? Por lo menos no está muy relacionada con los valores que inspiran a una democracia o a una república. Pero a veces conseguir ese voto, bueno, significa que poder adoptar una decisión que es sumamente trascendente, y si no, no se podría adoptar. Igual los que votaron eran representantes del pueblo. ¿Cómo? Los que votaron Sí. eran representantes populares. Sí, pero si yo voto para que le den un contrato a mi cuñado, no sé qué opinión tengo de aquellos que me votaron Y y lo cómo los la estoy justicia representando. para Claro. investigar los que hagan eso, Sí. debería actuar hasta que a esa persona, si le ocurrió eso, tiene que ir preso. El tema es hasta qué punto, digamos, el representante valora su interés particular en relación con el interés general. Si el interés particular excede notablemente, en realidad lo más beatífico sería que no tuviera nada que ver, ¿no? Pero si excede notablemente lo que pasa con el interés general, evidentemente es un mal representante. Y esto sería un tema que deberían conocer los ciudadanos, y que el que se comporta de esa manera nunca más puede llegar a ejercer una función representativa. Un poco, ojo, es mi opinión, pero habría que ser como el código de los samuráis, o sea, un honor que hay que respetar, y que si no se respeta de esa manera, bueno, nunca más se puede ejercer una función representativa, porque se está actuando no para los que me votaron. Cuando yo fui a que me votaran, no dije, le voy a dar un contrato a mi cuñado, le vamos a sacar la obra pública del no, la recolección de residuos de Morón. Yo voté porque se mejore la educación, no sé, que se mantenga el valor de la moneda, en fin, un montón de cosas que no pasan por esos intereses particulares. Por eso está bien lo que dice García Pelayo, que cuando un voto cambia por esos motivos, es la cara más oscura y tortuosa de la democracia. Aún así sigue siendo democracia. Pero yo en lo personal, si notara eso, bueno, no trataría de que en un partido no figurase más esa persona en una lista, y si figura, no voto más ese partido. No sé, que me expliquen por qué alguien que actúa de esa manera puede figurar en una lista de ese partido. Pero eso es una decisión que pasa por cada ciudadano, y en qué medida uno cree que tiene que ser respetado. En fin, eso es un poco la valoración. ¿Cuál es el contenido de la declaración? Habíamos anticipado que la declaración tiene que ser fundada.
y explicar por qué se va a reformar la Constitución. Si ustedes tuvieran que investigar sobre una reforma constitucional, no se deben limitar al texto de la ley. Yo les voy a dejar una carpeta con todas las leyes por las cuales se declaró la necesidad de la reforma y van a encontrar que ahí no va a haber mucha explicación de por qué se propicia la reforma de la Constitución. Si hubo un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, tiene que acompañar un mensaje al Congreso. Bueno, en ese mensaje al Congreso aparecen los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo manda un proyecto de ley pidiendo que se reforme la Constitución. Ahí encontrarán fundamentos. Por otro lado, en el Congreso va a haber comisiones dentro de cada Cámara, comisiones de asuntos constitucionales que se van a pronunciar sobre la reforma, y eso va a haber versiones taquigráficas, etcétera, etcétera, de lo cual, bueno, surgen cómo se debatió la reforma en las comisiones. Después se va a tratar en el recinto de cada Cámara, de eso también va a haber versiones taquigráficas y demás, y uno va a poder ver qué opinó cada partido acerca de la reforma. Y a su vez habrá publicaciones, no sé, dirá algo Carta Abierta, dirá algo, no sé, la Asociación del Fútbol Argentino, si tiene que ver con sus intereses o no, dirá algo la Unión Industrial, la asociación, los que fueren, la Iglesia. Bueno, todos esos son datos que tienen que ver con la necesidad de la declaración de una reforma. Los partidos políticos, sin ninguna duda que sobre esto van a hablar. Y eso sirve para conocer por qué es que se llegó a esa reforma constitucional. O sea, no hay que quedarse en lo que dice el texto de la ley. ¿Sí? Para averiguar un poco más, bueno, todas esas son fuentes donde se puede. A su vez, la ley que declara la necesidad de la reforma debe fijar los puntos temáticos de la reforma. Porque con eso va a limitar la competencia material de la Convención Reformadora. Fijar los puntos temáticos de la reforma. Con eso limita. Va a limitar la competencia material de la Convención Reformadora. Es obligatorio que esté, o sea, no puede no hacerlo. A mi entender es obligatorio. Ahora le quería explicar. Va Va a limitar a limitar la competencia material de la Convención Reformadora. Es decir, si se va a reformar cuánto va a durar el periodo de sesiones del Congreso, no van a poder modificar el artículo 18 de la Constitución con las garantías del proceso penal. ¿Por qué? Porque la Convención no fue convocada para eso. Fue convocada para que reforme el periodo de duración de las sesiones del Congreso. Ahora hay que ver también con qué intensidad el Congreso puede ejercer esta atribución cuando declara la necesidad de la reforma. Por ejemplo, en las reformas que hemos tenido ha habido un poco de todo. En la de 1860 hubo unas 20 propuestas, 20 puntos más o menos, muy poco claro, era un momento de bastante confusión, ¿no? Pero estaban esas 20 propuestas y la Convención rechazó 3 o 4, es decir, la mayoría las aceptó, pero hubo 3 o 4 que fueron rechazadas. En 1866 se convocó para modificar el artículo 4 y el artículo 67, inciso primero, que pasaba en 1866. Teníamos una norma que decía que los derechos de exportación, es decir, los derechos que percibía la aduana por la salida de mercaderías, iban a durar hasta el año 1866. Es decir, de ahí en adelante la exportación de productos, según nuestra Constitución originaria, iba a estar exenta de tributación. Claro, en 1866 estábamos en guerra con el Paraguay, y si algo tienen de característica las guerras, muchas características tienen, pero hay una en especial que las guerras son caras. Es lo más caro que hay para hacer la guerra, o prepararse, o defenderse. Bueno, y la Argentina estaba en guerra y necesitaba recursos. Entonces no se podía dar el lujo de decir, vamos a perder los derechos de exportación. Pero para no darse ese lujo, tuvo que hacer convocar una convención constituyente y modificar las normas que eliminaban esos derechos de exportación, que pasaron a ser permanentes. Y para eso había que modificar el artículo 4 y el 67 inciso. Para eso se convocó a la convención, se reunió y reformó eso. Reforma de 1898. La ley decía modificar el artículo 37 que fija la base para la elección de diputados. 37 que fija la base para la elección de diputados.
creo que era un diputado cada 20.000 habitantes o fracción no inferior a 10. Con lo cual, si eso fuera actualmente, tendríamos unos 20.000 diputados más o menos, en fin, del orden nacional. Bueno, lo que hizo la ley fue decir, cada 10 años la base se fija en 161.000 habitantes, y, perdón, no, la base en aquel entonces fueron 37.500, y se dejó porque la ley, después de cada censo, que había que hacer un censo cada 10 años, fuera la ley la que lo fijara. Es decir, flexibilizó la norma constitucional. La ley vigente dice un diputado cada 161.000 habitantes, y quizás habría que actualizar un poco esa ley, porque está ajustada al censo de 1970, que fue un censo que dijo que en la Argentina teníamos 23.300.000 habitantes, ¿no? Y en estos momentos en la Argentina hay 40 millones de habitantes. Pero eso lo tiene que modificar el Congreso, y a más de uno no le gustaría perder su banca de diputado si eso se modificase. Entonces, por ahora, nadie plantea la necesidad de modificar. Hay otras distorsiones, ya las vamos a ver, pero por ejemplo un fueguino está 10 veces mejor representado, tiene más representantes, 10 veces más que lo que tiene un bonaerense. Porque, siendo todos iguales en nuestra Constitución y con igualdad política, la manera de distribución de la representación genera esas desigualdades, ¿no? Algo de esto se trató de remediar en 1898 y se dijo hay que reformar el artículo 37. Después había un artículo 87 que decía hay 5 ministerios y decía los ministerios son estos. Entonces también se flexibilizó y se dijo va a haber 8 ministerios y no vamos a decir cuáles son, que la ley diga cuáles son los ministerios, ¿no? También se flexibilizó. Y además estaba previsto la instalación de aduanas libres en los territorios del sur. Eso decía la convocatoria de la reforma. Eso no se reformó. Es decir, la convención ejerció sus facultades y dijo, no, no estoy de acuerdo con esta modificación. 1949. Les leo el artículo, yo después les dejo toda la lista de estos textos legales, ¿no? Artículo primero. Declárase necesaria la revisión y reforma de la Constitución Nacional a los efectos de suprimir, modificar, agregar y corregir, parece una norma de derecho penal, ¿no? Suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la nación. ¿Qué les parece? ¿Está bien esta forma de delimitar las competencias de la Comisión? Es un cheque en blanco, o sea, yo puedo hacer cualquier cosa, cualquier discurso y decir, estoy defendiendo los derechos del pueblo. Por ejemplo, hay desempleo, bueno, reimplantemos la esclavitud. Entonces hay un montón que le vamos a hacer que trabajen sin pagarles y por esto, digamos, lo que gastamos en esto se lo vamos a una locura absoluta, pero yo puedo argumentar que lo estoy haciendo en la defensa de los derechos del pueblo. Cuando en Sudáfrica, más o menos por la década de 1960, se estableció el apartheid, lo estableció un partido que era de mucha popularidad en Sudáfrica, claro, popular entre los blancos, ¿no? Y entonces para solucionar o defender los derechos de los blancos más pobres, apartó de la sociedad a los negros. Es decir, lo estaba haciendo supuestamente en su concepción de lo que era el bienestar del pueblo, que no incluía a los negros, ¿no? Bueno, con fórmulas así, los resultados pueden ser también parecidos. Entonces, se le da un cheque en blanco a la Comisión para que haga lo que se le ocurra y lo que le parezca, como para que no tenga límites. Ese quizás para mí fue el error más notable de ese procedimiento de reforma. No tanto se había que calcular los 2 tercios sobre el total o sobre los presentes, sino que creo que la oposición se debería haber plantado en ese punto de la reforma. Discúlpeme, que ese fue el punto, digamos, donde la reforma ofrecía flancos más débiles, ¿no? Darle un cheque en blanco a la Convención. ¿Cuál era el? El artículo primero que decía suprimir, modificar, agregar y corregir las disposiciones de la Constitución para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la nación. Todos queremos la mejor defensa de los derechos del pueblo y todos queremos el bienestar de la nación. Lo que pasa es que empezamos a diferir en las maneras y las prioridades que damos para conseguir una cosa o la otra. Bueno, por eso fue discutido. La de 1957, por un decreto de ley, sí fijaba los puntos y con bastante precisión. No se los leo acá para no alargar demasiado la clase, ¿no? Y la de 1994, ahí sí ya apareció con algo un poco más intenso, ¿no?
Claro, recordarán ustedes o les habrán contado que había bastante desconfianza entre los dos partidos que acordaron cómo hacer esta de reforma y que tenían sumados el número suficiente para producir la declaración de necesidad de la reforma. Entonces, como se tenían tanto respeto, tanto afecto y tanta confianza, dijeron, bueno, vamos a hacer un artificio que se llamó núcleo de coincidencias básicas. Entonces, acá van a incluir todo lo que quieran de uno de los lados, y acá vamos a incluir la reelección inmediata, que era lo que querían del otro lado, ¿no? Lo que no se puede hacer es modificar, es decir, cuando sea el día de la convención y se reúnan, bueno, tienen que respetar que este lado haya incluido la reelección y tienen que respetar que este otro lado haya incluido, no sé, el tercer senador, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura, y lo que vamos a crear es lo que se llama una especie de cláusula cerrojo, que estaba en el artículo 5º de la ley 24.309. Y decía algo así: el núcleo de coincidencias básicas, que está en el artículo 2º de la ley 24.309, hay que votarlo en una sola reunión y en conjunto. Es decir, hay que aprobarlo todo. Si se llegara a aprobar de manera parcial, es nula esa aprobación. Esto es lo que el Congreso le dijo a la Convención. Bueno, ahí viene una discusión importante, ¿no? Porque ¿hasta qué punto se está respetando la autonomía de la Convención cuando se le da una orden de esta naturaleza, ¿no? Es decir, la Convención tiene que aprobar de esta manera, que es como lo está mandando el Congreso. Faltara que el Congreso le dijera a los convencionales deberán venir a lustrar los zapatos de los senadores y los diputados una vez que termine la primera sesión, ¿no? Bueno. Esto generó una discusión judicial en el caso Romero Feris, de la Corte, fallos 317, página 711. Yo les traje una copia que les voy a dejar en una carpeta de este fallo y de los otros que les menciono. Y acá la Corte terminó decidiendo de esta manera. Dijo, bueno, la Convención ya se reunió y además en su reglamento interno, aprobó una norma idéntica a la que figura en el artículo 2º de la ley 24.309, y a la del artículo 5º de la ley 24.309, que era esta cláusula cerroja. Al aprobar esta norma idéntica, bueno, ya acá no hay más nada que discutir. El principal afectado, que era la Convención, decidió actuar de esa manera y lo decidió por su propia voluntad. Entonces, bueno, no es una cuestión que los jueces tengamos que entrar a decidir o dirimir cuando aquel que estaba afectado, aquel que tenía real interés en defender, lo aceptó de esta manera que venía. Bueno, esa fue la decisión de la Corte en el caso Romero Feris. Lo dijo sosteniendo acá la cuestión se ha vuelto abstracta. Es decir, no hay un interés que justifique decidir este caso. Ya no hay un caso en realidad, porque no hay una cuestión o no hay una controversia, entre partes. Entonces, bueno, la Corte decidió, en ese caso no hubo una disidencia del juez Fait que declaró la inconstitucionalidad de ese artículo 5º, pero no fue la postura mayoritaria. Otra de las condiciones que se fije un plazo máximo de actuación de la Convención. En primer lugar, porque es molesto tener que gobernar y que al mismo tiempo haya una convención sesionando, ¿no? Por ahí no hay acuerdo por los salarios de los docentes en la provincia de Buenos Aires. Bueno, justo hay una convención constitucional sesionando, se van todos a llevar el reclamo o la respuesta a la convención constitucional. Corre ese riesgo. Es un riesgo inherente a la lucha política, a la discusión política. Hubo convenciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que duraron de 1870 a 1873, 3 años de sesión de convención constitucional. Y como se habían quedado cortos en la primera vez, hicieron otra de 1882 a 1889, 7 años de convención constitucional. En La Rioja hubo una convención que duró desde 1887 a 1909, es decir, 22 años de convención. En esa época llegó a la mayoría de edad la convención, ¿no? Y parece que hubo 10 años entre 1898 y 1908 que la convención quedó como abandonada, no sé si nadie se acordaba de que había
convención reformadora. No sé, de repente se acordaron, habrán ido a la casa, golpearon las manos. Sí, me parece que el señor fue como, el abuelo no, pero el abuelo murió hace 3 años. No, pero era convencional. Sí, pero nos olvidamos de que había una convención. Bueno, por eso es práctico que cuando se declara la necesidad se fije un plazo de actuación. El plazo va a variar según las reformas que haya que hacer. Si hay que reformar pocos artículos, el plazo debe ser breve. Si hay que reformar muchos, podrá ser 60, 90 días, se le puede dar la posibilidad de que haya una prórroga, etc. ¿no? Creo que es importante fijar. También es importante decidir acerca de cómo se van a elegir a los convencionales constituyentes. Y esto tiene que figurar en la ley. En general se aplica el mecanismo de elección de los diputados nacionales. Por analogía. Hay que fijar el número de convencionales. La costumbre dice que es el doble de la suma de diputados y senadores. Entonces, para elegirlos, las normas que rigen la elección de diputados. Y el número, en general, por costumbre, no hay una ley que lo diga, pero es el doble de la cantidad de diputados y senadores. Las incompatibilidades, es decir, si se puede ser convencional constituyente y desempeñar otra función al mismo tiempo. En el año 94, el artículo 11 de la ley 24.309 solamente excluyó a los miembros del Poder Judicial de la Nación o de las provincias. Y entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría de los convencionales constituyentes eran gobernadores, que al mismo tiempo, es decir, eran convencionales y al mismo tiempo eran gobernadores, legisladores, que además habían votado la ley 24.309, es decir, declararon la necesidad y al mismo tiempo reformaron la Constitución, o ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, desempeñaban ambas, las dos funciones simultáneamente. Los jueces no pudieron, ¿no? Claro, aquí hay un problema, y con esto ya cerramos la clase, casi diría de estratificación social. Es como si hubiera una clase política en ese aspecto diferenciada del resto de la sociedad, ¿no? Como diciendo, solamente este grupo o este elenco es el que está en condiciones de ser al mismo tiempo senador, diputado, convencional, gobernador o lo que fuera. Sartori llama a esto políticos profesionales, es decir, personas que hacen de la política una profesión. Claro, la política es el empleo de estas personas y, bueno, como cada uno que tiene un trabajo, lo que trata es de conservarlo. El problema acá pasa un poco hasta qué medida eso es conciliable con el interés general. Por eso a veces uno se encuentra con un diputado que en un momento vota por privatizar YPF y después se encuentra varios años después el mismo diputado que es muy enojado, uno no sabe por qué, pero muy enojado, está diciendo hay que estatizar YPF. Y esto solo lo ve en la mayoría y en la oposición. Es decir, habla de una carencia de la sociedad en cuanto a su capacidad de formar dirigentes y que esos dirigentes realmente puedan ocupar funciones, digamos, de decisión, ¿no? Si hay que usar al mismo para convencionar diputado, juez o senador, bueno, evidentemente o es porque hay pocos o porque los que hay sirven para otras cosas, no son como una especie de polígono. En el caso de la reforma constitucional, cuando un legislador ha votado la declaración de la necesidad y después hace la reforma, se pierden esos límites entre el órgano legislativo y la convención reformadora. Pero esto ha pasado, los límites en este caso se los pusieron a los jueces. Y quién sabe si la mayoría de las reformas que hubo en el 94 no afectaron al Poder Judicial, ¿no? Es decir, en última instancia, como no había jueces en la convención, no pudieron llevar su parte o su discurso a la convención. Bueno, seguimos la clase que